Hola, muy buen día, buena tarde, buena noche. Bienvenidos a esta transmisión. Soy Iván Gama. Hola, Karina Reyes, Iván. Hola Mucho Karina. gusto. Pues bien, nos da gusto estar con ustedes hoy platicando acerca de la conexión. ¿Cuál es la conexión que tú tienes con la realidad? Pondré un ejemplo acerca de un teléfono. Es un teléfono obviamente de los antiguos, todavía de auricular y todavía esta caja con los números tenía un cable para conectar a una red de comunicación telefónica. Obviamente, esta comunicación es, tienes cable y línea en esa red, estás conectado. No tienes comunicación y línea en ese cable, entonces no hay comunicación. En su momento nosotros así estuvimos operando. Necesitábamos forzosamente un cable de conexión físico y concreto. Y obviamente un cable o una emisora de esa información. ¿Cómo es tu comunicación con la realidad? ¿Todavía así con cable o sin cable? Bueno, pues vamos a explicar que esta comunicación nosotros le llamamos offline y vamos a platicar algunas de las características para ver, bueno, si te identificas tú con este tipo de conexión. Está basada en creencias, en miedos sobre todo a la libertad y también la necesidad de tener un intermediario. En este caso, el intermediario, como les comenté, Iván, sería este cable, que esta comunicación no es posible si no hay este intermediario, es decir, si no hay esta conexión y este cable. También estamos atados cuando estamos en offline a los patrones de respuesta del pasado. Y también tiene mucho que ver con la religión, es decir, con el pecado y con el sacrificio. Exactamente. Hablamos de que existirá una separación de que tú eres un equipo físico que no tiene señal o no tiene comunicación, o un equipo que en determinado momento tiene este aparato para aquel que nos esté escuchando, si tiene la oportunidad más adelante de poderlo ver por también la plataforma de YouTube, para que observe el dispositivo que estoy mostrando. Este dispositivo obviamente tiene un programa, tiene códigos grabados dentro. Esos códigos o ese programa lo hacen funcionar como un teléfono únicamente, es decir, para poder hacer esa transferencia. Mas no significa que este teléfono tenga una conciencia para poder responderte, puesto que por aquí únicamente era el canal de comunicación. Aquí no había ninguna respuesta propiamente, ni a preguntas, ni respuestas, ni nada en doble sentido, a menos de que existiera un interlocutor. Exactamente, y esta interlocución se da, nosotros podemos ver esta interlocución muy fácilmente, por ejemplo, en algún credo, en alguna religión, y esta persona que hace de intermediario, de interlocutor, es el sacerdote o es la persona a la cual nosotros vamos y a esa persona le preguntamos sobre conflictos en nuestra vida, cuando en realidad esa persona es otro humano, igual que nosotros, que no tiene ni idea, porque seguramente esa persona está viviendo o ha experimentado los mismos conflictos que tenemos. Entonces aquí lo que queremos platicar con ustedes es que en realidad si tú te sientes todavía en esta comunicación offline es porque hay una incomunicación, porque solamente estás viendo la realidad a través de un ojo. Exactamente. Ese ojo directamente es lo que tenemos nosotros archivado o almacenado en nuestro programa o en la rutina que nosotros tenemos de acuerdo a las características o arquetipos que vamos desarrollando en el camino. Recordemos que nosotros, todos y cada uno, fuimos proyectados a esta tercera dimensión, a este planeta. Somos proyectados desde un punto cero en el presente y es cuando ya nos desarrollamos que nos vamos a apegar, a adherir o a anclar a ciertas características culturales, religiosas, políticas, nacionales, dependiendo el lugar en el que hayamos sido proyectados. Exactamente, y cuando nosotros estamos offline, ¿qué va a ocurrir? Vamos a repetir los conflictos y obviamente, ¿por qué se nos repiten? Porque los vamos a resolver siempre de la misma forma que los hemos resuelto. No solo nosotros, sino también generaciones pasadas o nuestros antepasados.
porque es la única forma, es ese acervo de información con el cual nosotros contamos y bueno, esa es la respuesta que vamos a tener a esa solución. Entonces, en realidad va a haber una solución temporal a la resolución de estos conflictos. Exactamente. El offline se relaciona también, por ejemplo, a la información contenida en un libro, a la información contenida en un disco grabado, cualquier dispositivo de almacenamiento que tuviera obviamente el fin de almacenar registros, datos e información. Y obviamente esos dispositivos no se actualizaban en tiempo real en ningún momento. Existen en cuestión de libros ediciones. De acuerdo al número de ediciones o al número de la edición, obviamente va a haber en su momento correcciones o rectificaciones o actualizaciones. Pero invariablemente, aquella persona que solo tuvo acceso, digamos, a una edición, a la primera edición de un libro, y en su momento llegó a haber una 10ª edición y correcciones y actualizaciones, pero esa persona no tiene acceso a esa última actualización, se quedará con lo único que tuvo de contacto en la primera edición de un libro. Y obviamente, si nos colocamos ya en un contexto evolutivo, un proceso, estaríamos dándonos cuenta de que esa persona en específico está atrasada en cuestión a la información que va generándose al día a día. Exactamente, es como un archivo, cuando nosotros hacemos un archivo para un fin específico en el pasado y obviamente no hay ninguna modificación ni ninguna actualización, únicamente es la concentración de una información y es una información vieja porque ya no es actual ni tiene ninguna, digamos que algo en el futuro que nos pudiera apoyar, no, porque obviamente todo va cambiando y eso nada más fue un archivo, una memoria vieja. También cuando estamos offline, obviamente que nosotros, el pasado nos va a doler. El pasado para nosotros va a ser un lugar en el cual nos vamos a mantener por mucho tiempo y vamos a estar viviendo y recordando todo lo que pasa en el pasado, pero eso nos va a causar dolor, sufrimiento y confusión. Exactamente. También eso, el offline, lo que nos va a permitir, y digo permitir, es sentirnos frustrados en determinado momento. ¿Por qué? Porque la información que está ahí almacenada o registrada es obsoleta. Como un ejemplo muy sencillo, si nos regresamos 10, 12 años hacia atrás, encontraremos libros que nos indican que existían 9 planetas, y no porque hayan dejado de existir, existen 9 planetas. El último en el sistema solar es Plutón. De un tiempo hacia acá, la convención científica descatalogó a Plutón como un planeta. Independientemente de la realidad estelar, no le interesa cómo lo cataloguen o no. Plutón es un planeta y existe y está ahí. Y si ahorita se toma un libro reciente y actualizado, la ciencia descalifica a Plutón como un planeta y solamente reconocen a 8 planetas. Si colocamos a una persona que tiene un libro de registro que te dice 9 planetas, a una persona reciente que dice 8, va a haber una discrepancia. Y obviamente ahí nos estaríamos dando cuenta de que es una información actualizada, pero con una distorsión, puesto que el 9º planeta está ahí y está presente. Y obviamente ahí la creencia y la fe o el dogma que en determinado momento las personas colocan en información registrada, aseguran y dan su vida por decir que lo que está escrito y aprobado por un consenso científico, por un consenso religioso, por cualquier tipo de consenso, estipula. Y eso hablamos de obediencia. Exactamente. Y también algo que nos mantiene offline es cuando nosotros estamos enfermos o cuando tenemos una enfermedad crónica o una enfermedad que decimos, bueno, yo tengo esta enfermedad porque también mi madre la tuvo, mi padre, mis abuelos. En realidad, eso lo que significa que es que tú dentro de tu biología tienes un archivo y ese archivo nunca ha actualizado la información y obviamente la información que te está mandando tu cuerpo físico es que tú estás fuera de línea, estás offline. ¿Por qué?
porque estás repitiendo los mismos patrones de conducta, las mismas creencias, estás pensando igual que tus abuelos, que tus antepasados, es decir, tienes la misma mentalidad. Entonces la información que está ingresando a tu cuerpo físico es la misma que tuvieron todos tus antepasados y por eso tú tienes y catalogas que eso que hay en tu cuerpo es una enfermedad. Pero es precisamente por eso, porque no hay una actualización de tu cuerpo físico. El cuerpo físico, al igual que las computadoras, al igual que los dispositivos digitales, tiene que ser actualizado. Y si tú no estás actualizado, es decir, estás offline, obviamente que vas a presentar una enfermedad o vas a decir simplemente estoy enfermo o estoy enferma. Exactamente, ese punto que acaba de tocar Karina, enfermedad es muy importante. ¿Por qué? Porque la enfermedad ha acompañado en el desarrollo evolutivo de la humanidad como una etiqueta, como una marca que tatúa. La enfermedad se cataloga como el ser invadido por algún agente externo que genera modificaciones biológicas, que genera reacciones biológicas. ¿Qué es lo que sucede? Los libros, los registros, existen y hablan de enfermedades, existen y hablan de dónde se generan, dónde se manifiestan, cuáles son los síntomas, pero actualmente, si estamos fuera de ese contexto, ya la información que se tiene acerca de las enfermedades es que primero no se tienen, no se es la enfermedad, se transita sintomatología de una enfermedad. ¿Por qué? Porque esa sintomatología es una reacción del cuerpo humano ante eventos y estímulos psicosociales, no psicológicos, sino simplemente genéticos, epigenéticos en el ambiente en donde las personas en su momento vivieron y transitaron. Habla Karina de ancestros, habla Karina de herencias. Exactamente. Se dan cuenta que la respuesta del cuerpo son sintomatologías que dan aviso de qué es lo que sucedió en su momento en un ambiente, el cual mentalmente hablando, emocionalmente hablando, una persona o un individuo no pudo procesar. ¿Y qué tuvo que hacer? Asimilarlo en el cuerpo, biologizar propiamente o somatizar, más que biologizar, somatizar esas características o esos impactos traumáticos. Y obviamente, dependiendo del impacto que se haya dado, va a ser el síntoma que ese cuerpo va a transitar. Sí, efectivamente, cuando hablamos de enfermedades, tiene mucho que ver también porque nosotros percibimos la realidad como nos enseñaron a percibirla. Entonces, incluso no solo esta comunicación offline, también se da en el sentido emocional. Es como nos enseñaron a percibir a través de qué sentimientos y qué emociones, y también cómo nos ayudaron cómo más bien nos inculcaron a pensar acerca de la realidad. Entonces, si nosotros seguimos repitiendo ciertos patrones de conducta, enfermedades, creencias, es porque en realidad nosotros nos encontramos offline. Nosotros todavía necesitamos ese intermediario, necesitamos ese cable para que nosotros podamos tener una comunicación. Exactamente. Y pues ya nada más para cerrar este tema, tenemos que darnos cuenta desde dónde percibimos la realidad. Todos absolutamente tenemos una conexión, todos. Solo que por mucho tiempo, muchos de nosotros, esa comunicación fue omisa. El Exacto. cuerpo internamente se comunica, pero si nosotros de manera consciente o inconsciente bloqueamos esa comunicación, solamente estaremos escuchando lo que queremos escuchar, lo que algo o alguien quiere que escuchemos. ¿Para qué? Han dicho esa palabra, control, manipulación. Invariablemente es control y manipulación simplemente por la inconsciencia de no asumir esa facultad que tenemos nosotros de tener una comunicación inalámbrica, constante con la realidad, el universo, todo lo que existe. Exactamente. Y bueno, yo para cerrar les quiero comentar también que cuando nosotros estamos en una comunicación offline, obviamente nos vamos a sentir separados, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir solos, vamos a sentirnos que nosotros estamos incomprendidos,
vamos a sentirnos como una persona que sufre, que la pasa mal, hasta en un punto esa persona víctima de la situación, pero es precisamente porque nosotros estamos offline, porque no hay esa conexión directa con el origen del universo y con la fuente, simplemente nosotros, todo lo que hay en nosotros, lo que nosotros desarrollamos, es porque está apegado al pasado y a todos estos archivos y a todo lo que nos han comentado desde antes. ¿Sí? Exactamente. Bueno, pues entonces nos dio gusto compartir esta información con ustedes y estamos en comunicación. Sí, Hasta que luego. tengan muy buen día, tarde o noche. Hasta luego.